han sido protagonistas de muchísimas sonrisas infantiles a nivel mundial. Y esto nos hace muy feliz, no solamente a los niños, sino también a los adultos y a aquellos que hemos tenido la oportunidad de trabajar en algún momento con este ministerio, como es el de Samaritan Purse. El capellán Lauren Travadello sirve como estratega internacional con Samaritan Purse desde el 2004. Ha trabajado para esta organización en varios cargos, pero siempre con un enfoque en América Latina. Su esposa, Pippi, trabaja para la asociación Billy Graham y ambos son capellanes de la organización. Esto ha permitido que Lauren sea facilitador de la capacitación compartiendo esperanza en tiempos de crisis, un taller que ofrece fundamentos de acompañamiento emocional y espiritual a líderes de iglesias. Este taller de un día se hizo en varios lugares de Venezuela, Colombia, Chile, Costa Rica, Venezuela desde el 2018. Con la pandemia del COVID-19, las capacitaciones en vivo han sido interrumpidas, pero una versión condensa del taller llamada Esperanza de Dios en la Crisis fue adaptada para ser facilitada en línea a través de plataformas como Zoom, con el mundo en confinamiento. Esta herramienta particularmente adaptada al contexto actual ha podido ser compartida con muchos pastores y líderes cristianos para ayudarles a enfrentar los desafíos de esta crisis. Lawrence ha facilitado este taller varias veces en inglés, francés y español. Él es de origen francés, pero creció en México. Su esposa Virpi es finlandesa, pero creció en África como hija de misioneros. Viven en Canadá desde 1997 y tienen un hijo y una hija, ya adultos. Y recién le dieron la bienvenida a su primer nieto. Felicitaciones por ese nieto. Bienvenido, pastor. Bienvenido, capellán Lauren. Pastor y capellán. De verdad que para nosotros es de gran felicidad tenerlo en esta mañana en nuestra institución compartiendo con nosotros y ver cómo ese ministerio se ha adaptado a los tiempos y que ha llevado tanta alegría a nivel mundial. Muchas gracias, pastor. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días. Un placer estar con ustedes. Sé que la mayoría están en Colombia, pero hay otros de Argentina, de Perú, de Paraguay, creo. Así que un placer. Para mí siempre es un honor compartir con hermanos y hermanas en Cristo a través de Latinoamérica. Gracias por esa introducción, hermana. Sí, de veras es un honor servir con la asociación Billy Graham y con Samaritan Purse. Y bueno, lo que quiero compartir con ustedes esta mañana es una versión aún más condensada por el poco tiempo que tenemos de lo que se llama Esperanza de Dios en la Crisis, que es un taller muy práctico, muy sencillo, que hemos compartido para ayudar a los líderes de iglesias a poder hacer un mejor acompañamiento a las personas que están en crisis. Vamos a hablar del duelo, del luto y en esta temporada de pandemia, pues sabemos que muchos de nuestros seres queridos, de las personas que conocemos, han tenido que enfrentar la dificultad de perder a un ser querido. Y pues muchas veces nosotros, aún como capellanes, no sabemos siempre cómo hacer esa tarea de acompañamiento. Entonces lo que les propongo es una versión de nuevo condensada de estos principios. Y pues voy a ir adelante con eso. Tengo una presentación PowerPoint y al final tendremos tal vez un tiempo para algunas preguntas. Y al final también les mostraré una iniciativa que la Asociación Billy Graham está haciendo, una conferencia en línea para pastores y líderes cristianos que se llama Fidelidad Extrema. Y pues les mostraré un pequeño video para que puedan conectarse los días 18 y 19 de diciembre para un momento pues donde van a escuchar la palabra de Dios y a escuchar a testimonios de artistas cristianos también, de veras con el ámbito de dar ánimo y de celebrar a Cristo con nosotros en esta temporada navideña.
Así que sin más tardar, voy a compartir mi pantalla. Ok, ¿tienen la diapositiva en pantalla? Billy Graham. Perfecto. Sí, señor, sí la tenemos. Por favor, todos apaguen los micrófonos. Esta capacitación tiene a su raíz los eventos terribles del 11 de septiembre de 2001 y la Asociación Billy Graham se dio cuenta que cuando hay una crisis, un desastre, la iglesia no siempre tiene todas las herramientas para poder acompañar a personas en crisis. Y entonces de ahí nació ese ministerio de capellanía en la Asociación Billy Graham. Y este es, pues digamos, la capacitación fundamental. Yo sé que todos ustedes como capellanes uniformados probablemente conocen algunos de esos principios, los manejan ya, pero bueno, pienso que siempre es algo importante de poder recordarnos de lo esencial, porque en esta presentación de veras vamos a lo esencial. Objetivos, de nuevo, aprender sobre el trauma y el proceso de pena y de duelo y cómo brindar ese cuidado emocional y espiritual. Y muchas veces, pues, no decimos lo que deberíamos decir. Y a veces, como no sabemos qué decir ante una persona que está sufriendo, cometemos los errores de decir cosas que aún duelen más y queremos evitar eso. Entonces, lo que no queremos es herir más. Nuestro ejemplo es Cristo Jesús, ¿verdad? Porque nos dice la palabra que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo en una misión de rescate. Y nos dice la palabra que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Y eso es lo que queremos hacer. Como capellanes, nuestra misión es una misión de rescate ante personas que están sufriendo. Y vemos también que lo que debe animar nuestra misión es la compasión. Compasión quiere decir sufrir con. Entonces Dios nos llama, tal como llamó a su Hijo, a sufrir con los que sufren. Y lo vemos en ese pasaje en Mateo, donde Cristo, al ver las multitudes, nos dice la palabra que tuvo compasión. Y les dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Entonces pídanle, por lo tanto, al Señor de la cosecha. ¿Cómo hiciste para pasar el link al tuyo, negro? Y sabemos nosotros que necesitamos que más personas estén equipadas, preparadas, sobre todo en esta pandemia. Sabemos que los efectos de esta pandemia no los podemos medir. Entonces, ¿cuál hay es el más volumen personas que acá? necesitan ser capacitadas para poder ofrecer esperanza en Pantalla estos de tiempos. Lauren. Creo que algunos micrófonos todavía están activados. Si pueden desactivar sus micrófonos. Gracias. En las Escrituras vemos que el sufrimiento es parte de la condición humana y de la vida cristiana. A veces yo he escuchado en esta temporada de pandemia que ha afectado a Latinoamérica de una manera increíble, muy fuerte, y en Colombia muy fuerte. Y hemos visto a muchas iglesias que pensaron al inicio que como iglesias, como cristianos, como hijos de Dios, serían protegidos de esta pandemia, del virus de COVID-19. Y entonces muchas iglesias continuaron a reunirse como antes. Y desafortunadamente eso causó mucho daño. Y hay muchos pastores que fallecieron. Yo sé que en Bolivia más de 100 pastores fallecieron, en Nicaragua, en diferentes lugares, por no haber tomado las medidas necesarias y haberse protegido. Entonces nos podemos pedir, ¿pero por qué? ¿Por qué el Señor lo permitió? Pero vemos en las Escrituras que Dios permite el sufrimiento siempre, y puede ser por varias razones. En el ejemplo de Job, vemos que Dios le dio permiso a Satanás para atacar a Job, para afligirlo. Entonces, Job era un hombre fiel, un hombre que aferrado al Señor, pero Dios permitió que sufra.
Eso lo vemos también en el libro de Jonás por una razón diferente. Jonás sufrió por desobediencia. Entonces, su sufrimiento vino por desobediencia a los mandamientos de Dios, a los planes que Dios tenía para su vida. Pero también vemos que en el Nuevo Testamento, que los discípulos, aún al obedecer a Cristo, también sufrieron. Y, por ejemplo, un ejemplo sencillo es en Marcos 4, 35 a 41, cuando Jesús les dice de subirse al bote y de ir del otro lado del lago, ellos obedecen. Y llega esa tormenta tan fuerte que los amenaza de muerte. Entonces ellos padecieron ese sufrimiento, ese pánico, ese terror, aún al haber obedecido a Cristo. Entonces la obediencia no nos protege del sufrimiento. Y también a veces el sufrimiento Dios lo permite porque quiere glorificarse, porque quiere tomar esa oportunidad para poder mostrar su poder. Lo vemos en el ejemplo del ciego en Juan 9, 1 y 2, donde los discípulos le piden a Jesús, ¿por qué está ciego ese hombre? ¿Es por sus pecados o los pecados de sus padres? Y Jesús dice, no, no fue por esos pecados, sino para que Dios pueda glorificarse. Entonces, lo que les quiero compartir con esta parte es que muchas veces no sabemos por qué llega el sufrimiento, no sabemos por qué las personas están afligidas. Puede ser por haber desobedecido, puede ser por ser fieles y obedientes, no lo sabemos y no importa, porque no nos toca a nosotros juzgar la razón del sufrimiento, sino nos toca rescatar, nos toca brindar esa esperanza sin juzgar, sin buscar la razón del sufrimiento. Y eso es importante. Entonces, vemos que las escrituras nos muestran que sufrir es parte de nuestra existencia, es algo normal, pero no deberíamos hacerlo solos. Como hijos de Dios debemos acompañar a las personas con esa misma compasión que Cristo tuvo. Entonces, vamos a ver un poco lo que es el trauma. El trauma puede ser causado por muchas cosas. Generalmente es un incidente repentino, inesperado, muy dificultoso, que pone en juego la vida o que puede causar un gran daño o pérdida. Ustedes que trabajan con la policía, con los primeros rescates, conocen muy bien esas situaciones traumatizantes donde llega a perderse la vida o a haber personas en heridas o después de un accidente. Entonces, todo eso causa aflicción. Y en la mayoría de los casos es un incidente o un accidente que es aplastante y que sobrepasa los mecanismos normales de defensa. Lo que contribuye al trauma puede ser, pues claro, el grado de intensidad. Vemos que esta pandemia, por ejemplo, está afectando al mundo entero. Son millones de personas que están siendo afectadas. Entonces, ese grado de intensidad, esa fuerza, pues contribuye al nivel del trauma. Cuando hay muchas víctimas, sabemos después de un desastre, por ejemplo, o de nuevo con el COVID, que estamos hablando de cientos de miles de personas fallecidas. Entonces, ese nivel de víctimas en masa también contribuye al nivel de trauma. Cuando se pierden niños, cuando niños son afectados por la muerte o enfermedad o accidente, que pierden a sus padres o que son las víctimas directas de un evento, eso es muy traumatizante porque los niños pues no tienen la capacidad de los adultos para poder entender y sobrepasar. Entonces eso afecta aún más. La muerte o el suicidio de familiares, de compañeros de trabajo nos afecta aún más por la cercanía de esas relaciones. Cuando el nivel de peligro continúa, y lo vemos con la pandemia, ¿verdad? Sabemos que a pesar de las medidas, a pesar de todo lo que podemos estar haciendo, ya llevamos meses y meses y meses, y que el peligro continúa. Eso también contribuye al trauma. Entonces, más largos son los efectos, más profundo el trauma. Y claro, cuando los medios están siempre cubriendo, estamos siempre hablando de la misma situación, pues eso continúa a afligirnos porque nunca para. Siempre, si prendemos la televisión o vamos sobre un sitio de noticias en internet, pues ahí nos recuerdan todos los días los medios que estamos en una crisis y eso continúa pues a profundizar la aflicción. Entonces, el hecho que no hay lugar donde uno se considere seguro, el tamaño de la comunidad afectada, todos esos son factores que contribuyen al trauma. Y el trauma pues afecta muchas cosas en nuestra vida.
afecta nuestro sentimiento de seguridad porque no nos sentimos en seguridad. No sabemos en quién podemos confiar. Perdemos el control porque sabemos que hay muchas cosas que no podemos controlar. Cuando perdemos a seres queridos por esta enfermedad, no podemos hacer nada y nos sentimos en pérdida de control. Si perdemos nuestro trabajo o nuestros recursos, pues también se ve afectada nuestra autoestima. Las relaciones se han visto afectadas por la separación. Nosotros, pues aquí en Canadá, estamos en una región donde está afectando el COVID muy fuerte y nuestro gobierno acaba de tomar unas decisiones muy fuertes, restricciones, donde no podemos reunirnos con ninguna otra persona que en nuestra propia casa. Y eso por el próximo mes. Entonces, nosotros habíamos planeado la visita de nuestra hija, de nuestro nieto que viven en otra región del país. Ahora ya no pueden venir porque no se nos permite reunirnos con cualquier otra persona. Entonces eso nos aflige. Mi esposa ha estado llorando, porque no conocemos mucho a nuestro nieto. Nació hace 7 meses, lo hemos visto una vez y de veras estamos alegres de pasar ese tiempo juntos y sabemos que ahora eso ya no va a ser posible. Entonces eso pues causa esa pérdida de relación, de proximidad en las relaciones, pues nos afecta y contribuye a ese. Es una de las cosas que el trauma afecta en nuestras vidas. La comodidad, porque no podemos vivir como tenemos costumbre de hacerlo. Y muchas veces, pues, para nosotros cristianos, la fe se ve afectada también, porque tenemos todas esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto, verdad? Y no tenemos las respuestas. Entonces, a veces nuestra propia fe puede verse alterada. O si no tanto la nuestra, podemos ver a hermanos y hermanas que están pasando por una crisis espiritual. Entonces, es importante poder entender porque es un factor normal cuando una persona se ve afectada por el trauma. Claro, la salud se ve afectada y esta crisis de salud pública está afectando primeramente la salud física cuando las personas se enferman del COVID, pero también la salud mental, ¿verdad? Muchas personas están experimentando ansiedad, depresión, por el hecho de estar solos, de no tener esos contactos. Entonces, muchas consecuencias también al nivel de la salud. Y claro, lo hemos visto, las finanzas se ven afectadas cuando las personas pierden sus recursos, los sueños de poder reunirse en familia, tal vez una boda que ha tenido que ser cancelada, una reunión familiar, un viaje, unas vacaciones. Esto ha afectado a todo el mundo de una manera u otra. Claro, algunas personas han sido más afectadas, ¿verdad? Porque cuando uno pierde a un ser querido por causa de esta pandemia o por otra causa, pues claro, el nivel de trauma es aún más fuerte. Y muchas veces pues es nuestra esperanza que se ve afectada. Y es por eso que este taller tiene como ámbito de renovar la esperanza, de volver a comunicar que a pesar del sufrimiento, Dios tiene un plan de redimir cada situación y brindar esperanza. Pero es importante poder identificar, reconocer los síntomas de las personas que están pasando por un tiempo de aflicción. Esos síntomas pueden ser cognitivos, físicos, emocionales, conductuales y espirituales. Síntomas cognitivos pueden ser la confusión, sobre todo una persona que se ve afectada directamente por una crisis. Imagínense después de un accidente o cuando recibe una llamada con un diagnóstico de una enfermedad terminal. Pues eso lleva a unas reacciones de confusión, de dificultad a tomar decisiones, un sentimiento de desorientación. Y nosotros, claro, podemos acompañar a una persona que esté pasando por esto al estar presentes, al estar ahí, al tener nuestra presencia, poder ayudarles a tomar una decisión, un próximo paso necesario. Los síntomas físicos pueden ser también varios, como mareos, respiración agitada, una aceleración de la presión sanguínea. Entonces también nosotros podemos, al estar presentes con una persona que está mostrando esos síntomas, poder calmarlo, hacer que se siente, traerle un vaso de agua. Esa presencia puede ayudar y al identificar esos síntomas podemos responder de una manera que calma en el medio del caos. Y muchas veces, pues, los síntomas emocionales son se ven muy fácil, ¿verdad? Porque la persona puede expresar shock,
rabia, ira, sentimientos de impotencia, llantos, desesperanza, depresión, por la gravedad o la intensidad de lo que están pasando. Entonces también ahí es importante reconocerlo para poder ofrecer esa ayuda, esa presencia, esa escucha en esos momentos. Vemos que los hábitos de las personas que están afectadas por un trauma pueden cambiar. Podemos ver cambios en la personalidad, una persona tal vez que es generalmente muy alegre, se pone muy triste, se aísla de los demás, tal vez una falta de higiene, o tal vez ir hacia las drogas, el alcohol, otras sustancias adictivas como escape a lo que están pasando. Entonces, al identificar ese tipo de cambios de síntomas conductuales, pues eso también es una señal para nosotros que debemos intervenir, debemos estar presentes y poder acompañar a esa persona. Claro, para nosotros capellanes, seguidores de Cristo que quieren ofrecer esperanza, pues debemos estar atentos a esos cambios que pueden ocurrir en la fe, ¿verdad? Esas cuestiones, esas dudas, esa expresión tal vez de rabia o de ira hacia Dios por no entender lo que está pasando, por sentir injusticia espiritual, sentimiento de culpa de no haber hecho lo que uno hubiera debido hacer. Todos esos síntomas espirituales también son importantes de poder identificarlos y de poder entonces decir, ok, ¿cómo voy a acompañar a esta persona? ¿Cómo mi presencia, mi escucha, qué palabras voy a poder compartir que puedan brindar esperanza a esa persona que está en crisis? Entonces, cuando vemos que hay reacciones, digamos, diferentes, debemos recordarnos que todas estas reacciones son normales ante una situación anormal. Cuando vemos a personas que están llorando, que tienen trastornos en el sueño, que tal vez acuden a las drogas o a sustancias adictivas, que se aíslan de los demás, que se sienten culpables, desesperados, tenemos que tener cuidado de no juzgar, pero de validar y reconocer que esas reacciones son normales ante una situación anormal. No son saludables, no son buenas, pero sí son normales. Entonces es importante poder expresar, decir, mira, lo que estás pasando, la manera en que estás reaccionando es normal por lo que estás viviendo, por la situación tan fuerte que estás pasando. Y claro, queremos pues ayudar a las personas a moverse de donde están, de esa situación, a poder volver a encontrar esperanza, de poder avanzar y de poder sobrepasar la situación. Pero no es fácil y no son nuestras palabras que lo van a lograr, sino es nuestro acompañamiento a través de todos los pasos de esa crisis. La cuestión del por qué, muchas veces, y de hecho yo lo he visto mucho en esta temporada de pandemia, como todo el mundo se ve afectado de una manera u otra, muchas de las preguntas que se escuchan son ¿por qué? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué crisis sobre crisis? ¿Por qué no encuentro respuestas? ¿Por qué un Dios de amor permite que esas cosas sucedan? Cuando escuchamos esas preguntas, hermanos y hermanas, tenemos que tener cuidado de no buscar una respuesta. De hecho, las personas no están buscando una respuesta. Esas preguntas del por qué son un grito de lamento, como hay tantos en la Biblia. Esta pregunta del por qué la podemos encontrar en muchos pasajes de las Escrituras. ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto durará esto? No son preguntas que necesitan respuestas, sino son la expresión de un lamento. Y cuando estamos en una situación donde expresamos esos lamentos, pues estamos en buena compañía con Cristo Jesús, porque al experimentar el más alto sufrimiento que cualquier ser humano habrá vivido, al ser crucificado en la cruz, es precisamente un porqué que Cristo expresó al decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? Entonces es importante poder mencionar eso, porque si Cristo Jesús, al ápex de su sufrimiento, expresó su dolor y su lamento con esa pregunta del por qué, pues es normal que nosotros
también expresemos ese lamento con el por qué. Y de nuevo, es importante escuchar, validar, pero no buscar una respuesta, porque la respuesta no la tenemos, no sabemos por qué, no podemos responder. Entonces es importante, debemos de veras validar cuando las personas expresan su sufrimiento a través de esas preguntas. Y lo más que podemos hacer, lo más importante que podemos hacer, tal vez el punto más importante de todo este taller es escuchar. Es lo que llamamos esa escucha activa. Es el hecho que Dios nos ha dado dos oídos y una sola boca, entonces deberíamos escuchar más que lo que hablamos. Y por una razón u otra, nosotros los cristianos tenemos esa tendencia de querer hablar, compartir. Déjame compartir un mensaje de aliento para ti. Y muchas veces cometemos ese error cuando lo que las personas necesitan es ser escuchadas. Y el hecho de ser escuchado es algo muy importante en el proceso de sanamiento. Entonces, ¿cómo escuchar activamente? ¿Cómo demostrar a la persona que estamos presentes, interesados en lo que nos dicen? Pues algo que podemos hacer es reformular, ¿verdad? Repetir la información con nuestras propias palabras. Si yo entiendo bien, lo que me estás diciendo es que lo que más te ha afectado en esta situación es el hecho de no poder abrazar a tus hijos. Estamos expresando con nuestras propias palabras lo que la persona nos dijo. Eso les muestra que sí estamos escuchando de una manera activa, interesados por lo que nos dicen. Debemos prestar una atención absoluta, mostrar a la persona que estamos enfocados en ello, asegurarnos que no hay ninguna distracción por el teléfono celular, que nuestro cuerpo está frente a la persona, nuestra mirada, sus ojos, que estamos realmente escuchando. Ser amables y pacientes, no interrumpir a la persona, dejarla terminar de hablar hasta que se haya desahogado y que tengamos tiempo para pensar en lo que vamos a responder si se necesita una respuesta. Pero de nuevo, lo más importante es demostrar esa escucha activa. Lo que puede pasar es que vamos a escuchar cosas con las cuales no vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? La gente va a expresar tal vez unas opiniones, unas expresiones emocionales que nos van tal vez a sorprender o a ofender, pero como acompañantes, como capellanes, como personas que están a la escucha, debemos cuidarnos de no entrar en un debate, de no discutir, de no tratar de convencer, aunque escuchemos cosas con las cuales no estamos de acuerdo. Lo que estamos ahí para hacer es acompañar, es ser un amigo, ministrar el amor y el cuidado de Jesús. Ese no es el momento de debatir, de decir, no, no deberías decir eso, no digas eso, porque la persona no está en un estado racional donde puede tener ese tipo de discusión. Lo que está haciendo se está desahogando, está expresando tal vez su ira, su dolor, su pena, y nosotros, pues lo que debemos hacer es escuchar, estar presentes, validar el hecho que es importante que puedan hacerlo, porque muchas veces las personas también buscan aislarse. Entonces, si tenemos ese privilegio de poder fomentar una discusión, de poder, digamos, estar presentes para escuchar, es un privilegio y debemos de veras hacerlo con mucha humildad. Lo importante es permitir a las personas hablar. El hecho de expresar su sufrimiento es algo muy, muy sanador y es una manera de asistir que no podemos menospreciar. El escuchar también fomenta confianza y eso es algo indispensable para que podamos tener una conversación que dure. Y eso toma tiempo. Si las personas que están sufriendo ven que estamos dispuestos, presentes a escuchar, pues esa confianza se va a armar poco a poco. Y como las personas a veces tienen esa tendencia a aislarse, pues lo que podemos hacer es, para lograr escucharlas, para que logren hablar, es hacerles unas preguntas. Hacer unas preguntas correctas, con amabilidad, respeto y gentileza. Y pues el tipo de preguntas que debemos hacer son preguntas abiertas, que dan el permiso a la persona de poder expresar lo que tiene en su corazón. Preguntas cerradas son preguntas que se contestan con un sí, un no o una sola palabra. Tienen su utilidad, pero no permiten que la persona pueda expresar lo que tienen adentro.
Pero preguntas abiertas, sí. Preguntas como, cuéntame lo que pasó. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué fue lo más difícil para ti? ¿Cómo estás sobrepasando esta situación? Todas esas son preguntas abiertas que abren la puerta para que la persona pueda expresar lo que está causando el sufrimiento. ¿Qué sintió? ¿Qué vio? ¿Hay algo que no puedo olvidar o vencer? Y lo que queremos es ayudar a la persona a utilizar ambos lados del cerebro, ¿verdad? El lado derecho, que es donde se solicita el lado derecho del cerebro, todo lo que es emocional, pensamientos, y el lado izquierdo es el aspecto más racional para resolver problemas. Debemos, con nuestras preguntas, ayudar a la persona, debemos solicitar ambos lados del cerebro. El aspecto emocional de sentimientos es muy importante, pero también estamos ahí para ayudar a la persona a tomar decisiones racionales, a saber cuál es el próximo paso que deben tomar para poder avanzar en el proceso de volver a la normalidad, a una normalidad. Entonces es importante, por las preguntas que hacemos, crear ese movimiento de un lado al otro del cerebro. Entonces, preguntas muy racionales, y a veces esas son tal vez más cerradas. Por ejemplo, ¿tienes un lugar donde vas a dormir esta noche? ¿Cómo vas a alimentarte? ¿Sabes los recursos que tienes a tu disposición? ¿Hay alguien que debemos llamar para informar de esta situación? Esas son preguntas que ayudan a la persona a cuadrarse, a estar en un aspecto más racional. Pero también debemos ofrecer esas preguntas que permiten la expresión de los sentimientos. Lo que siempre queremos hacer es ayudar a la persona a avanzar al paso siguiente, para no quedarse donde están, sino a avanzar en el proceso, que vamos a hablar un poco más tarde también, por ejemplo, en el proceso de duelo. El duelo es inevitable cuando vivimos una pérdida. Muchas veces pensamos en el duelo cuando hemos perdido, cuando una persona ha perdido un ser querido. Y claro, eso es tal vez la situación que más duelo causa. Pero la realidad es que toda pérdida causa duelo. El duelo es el proceso de readaptación de la situación donde estábamos antes del evento que causa la pérdida y que nos ayuda a readaptarse aún después. Eso es el proceso de duelo. Entonces puede ser una pérdida de una persona, pero también puede ser otras pérdidas que causan duelo. Y lo importante aquí es que el duelo es un sufrimiento emocional intenso y que es único. Cada persona lo va a vivir de una manera diferente. Es como una huella digital. Dos personas pueden vivir el mismo tipo de trauma. El proceso de duelo va a ser diferente para cada uno, porque somos todos diferentes. Somos únicos. Y es importante eso, porque cuando escuchamos a una persona que está pasando por duelo, tal vez vamos a identificar que la situación es una situación a la cual podemos identificarnos. Pero eso no quiere decir que la manera en que hayamos vivido nuestro duelo va a ser el mismo que la persona. Es importante reconocer que cada duelo va a ser diferente. Entonces, ¿qué tipo de pérdidas pueden causar duelo? Pueden ser pérdidas materiales, por ejemplo, la pérdida de una casa después de un terremoto, después de una catástrofe natural, una casa que se construyó con muchos años, donde hay muchos recuerdos, de un momento al otro puede ser completamente destruido. Eso causa duelo, porque las cosas ya no serán como eran antes. Se han perdido muchas cosas, fotos, recuerdos, objetos, y todo eso pues causa dolor. Y vamos a tener que readaptarnos a vivir de una nueva manera. Ese es el proceso de duelo. Claro, la pérdida de relaciones, pero no solo por muerte. Puede ser también en esta pandemia el hecho de no poder estar en contacto físico con las personas, de tener que comunicarnos por estos medios tecnológicos que gracias a Dios los tenemos, pero son difíciles también. Para nosotros es difícil ver a nuestro nieto crecer por Zoom o por videoconferencia, ¿verdad? Nos gustaría abrazarlo, besarlo, tomarlo en nuestros brazos y no podemos hacerlo.
Entonces, eso también causa duelo porque estamos viviendo algo que nunca vamos a poder vivir como lo hubiéramos imaginado. Esa incapacidad de tocar, de abrazar, es algo que, pues, que es una pérdida que causa duelo. A veces también perdemos algo de nuestra identidad, por ejemplo, al perder nuestro trabajo, o tal vez al tener que cancelar un sueño, ¿verdad? Muchas pequeñas empresas o emprendedores que tenían ese sueño, habían invertido dinero en un restaurante o en una atracción turística, han visto esos sueños perderse y eso causa duelo. Mi esposa y yo, como capellanes de la Asociación Billy Graham, trabajamos también con veteranos del ejército canadiense que han experimentado pérdidas funcionales después de haber servido en guerra, ¿verdad? Han regresado con brazos o piernas amputados, pérdida del oído, pérdida de capacidades mentales, a veces quemados y desfigurados. Entonces, esas pérdidas físicas, neurológicas, musculares o mentales, pues también causan duelo, no solo para la persona, pero también para el cónyuge, para la familia, porque se fue el papá o la mamá muchas veces sano, fueron a una situación de combate y cuando regresaron eran diferentes, ya no eran los mismos. Entonces ellos mismos pasan por un duelo por haber perdido esas facultades, pero la familia también pasa por un duelo porque han perdido el papá o el esposo o la esposa que tenían antes del evento. Entonces, nosotros nos toca acompañar a esas familias y vemos ese duelo que es muchas veces muy presente cuando regresan los veteranos. Y a veces, pues, la pérdida de un rol también. Muchas veces no lo pensamos, pero cuando la gente se jubila, muchas veces pasan por un duelo también, porque con la jubilación han perdido su posición, su estatus en la sociedad y muchas veces pues la identidad de las personas es muy aferrada al cargo que tenían. Entonces al jubilarse pierden eso, pierden ese rol y muchas veces pues es un proceso de duelo también. De nuevo, el duelo es la readaptación de la realidad antes del evento que causa el trauma y el después. Es ese proceso que nos lleva de lo que era la realidad antes a lo que va a ser la realidad después. Pérdidas pueden ser sistémicas también, donde lo perdemos todo. En esta pandemia hemos visto familias que han perdido familiares, seres queridos, trabajo, que no van a poder mantener sus casas. Entonces, crisis sobre crisis, sufrimiento sobre sufrimiento, eso también, pues, claro, aumenta el nivel de intensidad del duelo. Quiero mostrarles un video que nos muestra un poco, ilustra de una manera muy clara el rol del acompañante y la importancia de la presencia cuando una persona está pasando por un duelo. Vamos a verlo juntos. Espero que el sonido esté bien. Déjenme saber si... ¿Me da una taza de café? Sí. Gracias. ¿Cómo está? Gracias. En el Salmo 23, David dice, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. El valle es una depresión extendida que parece ir en una sola dirección. Se siente como si nunca terminara. Sabes, todos pasamos por estos valles en nuestra vida. Podríamos estar entrando en el medio de él o quizás a punto de salir del valle. Y el valle viene en diferentes formas y tamaños. Puede ser la pérdida de alguna amistad, la muerte metafórica de un sueño o una oportunidad. También puede ser la muerte de una persona que amamos. Básicamente son momentos que tienen que suceder en nuestras vidas, aunque no sepamos lo que pasa. En Eclesiastés dice que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para reír y hay un tiempo para llorar.
Es esa temporada de luto, esa temporada de dolor. A todos nos hieren en algún momento. Todos experimentamos el dolor del valle de sombra y de muerte. Cuando estamos en ese dolor, sentimos que durará para siempre. No hay alivio interior. No estoy hablando de tener un mal día o verse en un gran inconveniente. Estoy hablando de esos periodos donde el dolor penetra hasta los huesos y se establece debajo de cada poro de quienes somos. Entonces, ¿a dónde vamos durante ese luto? ¿A dónde llevamos todos esos pensamientos y heridas? Jesús dijo: aquellos que estén de luto, hagan eso, estén de luto. Pero también nos dio una promesa para ser consolados. Así que para aquellos que están en el valle sin ninguna compañía, tendrán consuelo. Y queremos ayudar, queremos estar allí para las personas. Pero la verdad es que no hay palabras que podamos decirle a ese que está sentado en el banco del dolor. Tratas de hacer chistes, crees que la risa le cambiará el ánimo, pero no parece funcionar. Si la risa es la mejor medicina, ¿por qué parece apestar cuando estamos en medio del valle? Otros tratarán de mostrarte otra perspectiva cuando en realidad no saben qué decir. Así que tratan de darte consejos como: todas las cosas ayudan a bien. Y es verdad, pero el tiempo parecerá ir más lento. A veces nos vemos a nosotros mismos intentando confortar a alguien que realmente amamos. Decimos: es tiempo de continuar, de superarte, de olvidarte de eso. Aún queda vida por vivir. Pero si realmente los viéramos a los ojos, podríamos ver su dolor. Pero los que no podemos ver su dolor nos vamos, escapamos. No soportamos más sentarnos en el banco del dolor. No soportamos permanecer en el valle. Todos tomaremos nuestro turno en el banco del dolor. Sin embargo, no deberíamos tener que hacerlo solos. Es un precio digno por un seguidor de Jesús llorar con los que lloran. Lleven sus cargas mutuamente. Debemos dar el paso y acercarnos a la persona que sufre y nunca subestimar el poder de tu compañía. Cuando alguien se siente en el banco del dolor, hay algo muy íntimo que se comparte con la persona herida. San Francisco dijo: comparte de Jesús con otros y si es necesario, usa palabras. No tienes que usar palabras en lo absoluto. Puedes hacer toda la diferencia que quieras con tan solo sentarte y compartir el dolor, la tristeza y la pena. Eso es una respuesta santa. Bueno, de veras un video muy fuerte, ¿verdad? Que de veras para mí expresa la esencia de lo que es el acompañamiento. La esencia de ofrecer esa compasión, esa empatía muy fuerte, ¿verdad? Que va más allá de la empatía, que es, como decíamos, compasión quiere decir sufrir con, es decir, poder sentarnos y compartir el dolor, el sufrimiento del que está pasando por el valle, por el duelo. Y eso no necesita palabras. Y si tuviera más tiempo, tendría muchos testimonios a contarles, porque trabajando por muchos años con Samaritan Spurs, interviniendo en muchas situaciones de desastres alrededor del mundo, eso lo hemos visto. Hemos visto el poder de la presencia con personas que están sufriendo. Muchas veces no podemos hablar porque no hablamos el mismo idioma. Pero el hecho de estar presentes, de compartir esa compasión, de estar ahí, pues ayuda a las personas a poder sobrepasar lo que están pasando. Lo hemos visto muchas veces. Dios quiere redimir el sufrimiento y una de las maneras que quiere hacerlo es a través de nuestra presencia. Entonces, ¿cuáles son las etapas del duelo? Y si queremos acompañar, debemos poder reconocer cada etapa del duelo y ver cómo podemos ministrar en cada etapa. Estas son
y son varias y el proceso de duelo no es un proceso lineal ni que podemos, digamos, cuantificar diciendo una persona va a pasar tantos días o tantas semanas en esta etapa y va a pasar a la otra. No, sabemos que van a pasar por todas estas etapas, pero como dijimos, el duelo es único a cada uno. Entonces, lo importante es reconocer en qué etapa están y para poder acompañarlos mejor. Entonces, veamos un poco cuáles son las etapas. Generalmente, cuando una persona experimenta por primera vez el dolor de lo que está causando el sufrimiento, pues van a expresar shock y negación. Muchas veces no van a poder creer lo que le está pasando. No es posible. Digamos con una noticia que ha fallecido un ser querido, o si sale el doctor del quirófano diciendo, lo siento, no hemos podido salvarlo. Muchas veces la respuesta inmediata es, no es posible, no puede ser, usted no me está diciendo la verdad. Entonces es normal, es una situación normal porque nos estamos enfrentando a una situación a la cual no estábamos preparados. Entonces, pues hay shock y queremos negarlo, no queremos creer que es cierto. Y en ese momento la toma de decisiones es muy difícil porque estamos completamente fuera de lo racional, ya no sabemos qué debemos hacer. Entonces la presencia es muy importante en esos momentos donde podemos, claro, orar por la persona, pero también asistirla a tomar los próximos pasos, tal vez que se siente, que se calme, tal vez una botella de agua, tal vez preguntarle si hay alguien más que hay que llamar, que informar de esta situación. Entonces, de veras, una administración muy práctica, muy eficaz en esa etapa del duelo. Muchas veces lo que sigue son expresiones de ira, porque lo que pasa es que vamos a buscar a un culpable. Estamos tan frustrados por lo que está pasando que tenemos que encontrar un culpable. Entonces será el médico que no hizo lo que debía hacer, fueron los primeros auxilios que no llegaron a tiempo, el gobierno que no tomó las medidas para protegernos. Y si no encontramos un culpable, pues muchas veces nos culpamos a nosotros mismos. Si yo hubiera estado ahí, si no hubiera dicho eso, si yo lo hubiera hecho esto de una manera diferente, esto no hubiera ocurrido. Y muchas veces también, pues, si no hay culpable, tratamos de culpar a Dios. Dios fue quien permitió ese desastre. Sí. Entonces, eso es normal porque esa etapa es la búsqueda de un culpable. No estamos aceptando esta situación y tenemos que encontrar una razón por la cual ocurrió. Alguien causó, alguien es su culpable y muchas veces eso viene con deseos de venganza. Entonces, ¿cómo ministrar a una persona que está expresando esa ira? Proverbios 15:1 nos dice que la respuesta amable calma el enojo. Entonces, es muy importante en nuestra presencia ser muy amables en este tiempo, no racionalizar, no debatir, no decir, no digas eso, no es cierto, no eres culpable. No, sino escuchar, estar presente, pedir permiso para orar, para calmar la situación. Pero también, digamos, reconociendo que es normal que estén pasando por ese momento. No tratar de convencerlos, sino más bien solo escuchar y estar presente. Esa presencia calma. Lo que va a pasar muchas veces simultáneamente es que la persona afectada, como todavía no está aceptando lo que está pasando, va a buscar una manera de cambiar la situación. Y eso es la etapa de negociación, donde trata de hacer digamos, un trato con los médicos, pero no hay nada más que se pueda hacer. Yo quiero ver a otro médico, quiero otra opinión. Por ejemplo, en un caso de un diagnóstico de enfermedad terminal, por ejemplo, en esta pandemia, cuando científicos nos dicen una cosa, vamos a buscar otra opinión porque no podemos aceptar lo que nos están diciendo. Entonces, esa etapa de negociación es la búsqueda de hacer un trato que pueda cambiar lo que está pasando. Sabemos que, claro, eso no es posible. Muchas veces vemos que la gente trata de hacer un trato con Dios. Dios, tómame a mí y no a él. Dios, si permites que esta persona se mejore o se salve, yo haré este o tal sacrificio, te serviré por el resto de mi vida, ¿verdad? Estamos negociando con Dios, tratando de hacer un trato. Eso, claro, no es posible. Entonces, la administración también en este momento es una administración de presencia. No entrar en esos debates, en esas negociaciones, no tratar de convencer, sino más bien, si tenemos la oportunidad, si uno es una persona cristiana, poder recordarles que lo que Dios nos ofrece es gratuito, no necesita trato, no hay negociaciones posibles con Dios.
Lo que solo podemos hacer es recibir su misericordia, su presencia. No hay condiciones para eso, solo debemos recibirlo. La etapa tal vez la más larga generalmente del duelo es la etapa de depresión, donde ya la persona está entendiendo que las cosas ya no serán como antes. Entonces eso causa pues esa terrible sensación de pérdida, la realidad que ya no vamos a poder abrazar a esa persona, que ya no va a estar aquí. Eso causa desesperación, puede causar ideas de suicidio, de querer ir con la persona que falleció, ¿verdad? Yo quiero unirme a esa persona. Entonces esos pensamientos de suicidio y esa realidad tan fuerte que hace que las rutinas normales se pueden hacer muy difíciles, ¿no? Ya no queremos alimentarnos, cuidarnos, ver a las personas, hay poco interés por lo demás. ¿Cómo acompañar a una persona en esa etapa? Eso necesita un compromiso a largo plazo, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto tiempo va a pasar por eso. Y pues orar por la persona, si es una persona sensible a, digamos, a la Biblia, a la palabra de Dios, tal vez ofrecer de leer pasajes de la Biblia que expresan ese tipo de lamento. Hay muchos pasajes donde los escritores expresaron su propio duelo, su propio dolor, su propia depresión, su falta de esperanza. Entonces, es importante leer esos pasajes porque validan el hecho que lo que está viviendo la persona es normal, no es única en vivirlo. Y también lo importante es que en las escrituras, cada vez que hay esa expresión de depresión, al final siempre hay una esperanza, pero Dios sí va a hacer algo, Dios va a intervenir, Dios va a permitir que voy a volver a alabar a Dios. Entonces, eso también es importante porque le muestra a la persona que es normal sentirse, pasar por esa depresión, pero que un día las cosas van a estar mejor. Esa esperanza es importante cuando uno está en lo más profundo del valle, aunque no lo podamos imaginar o no lo podamos ver, pero de saber que Dios no nos abandona en esos momentos. Entonces la Biblia tiene muchos pasajes que validan esa etapa. Claro, orar por las personas y orar que vayan avanzando hacia el último aspecto, la última etapa del duelo, que es la aceptación. Aceptación es exactamente eso, es aceptar el hecho que ya las cosas no serán como eran antes, pero que la vida continúa. Eso no quiere decir que no vamos a sufrir, que vamos a olvidar, pero quiere decir que vamos a poder salir adelante. Es el último proceso del duelo y ya no prevalece la desesperación y la desesperanza. Hay un interés renovado en sí mismo, en los demás, pero eso no quiere decir que no van a haber olas de aflicción que lleguen, tal vez en un aniversario, al pasar por un lugar, en una fecha específica, al encontrarse con una persona. Eso va a causar recuerdos que pueden ser muy dolorosos e intensos. Entonces, esas olas de aflicción van a llegar a pesar de haber llegado a ese punto de aceptación. Entonces, ministrar a una persona es también continuar esa presencia. Muchas veces es la etapa donde podemos más expresar la esperanza del Evangelio en Jesucristo, porque ya la persona está en un estado completamente racional y la persona va a ser sensible al hecho que usted la ha acompañado y va a querer saber por qué. ¿Qué es lo que le ha motivado? ¿Por qué estuviste conmigo todo este tiempo? Ahí podemos compartir de una manera muy fácil nuestra esperanza en Jesucristo. Y la persona está en un estado emocional donde puede recibirlo de una manera más, digamos, más posible, más real, porque lo pueden entender y lo han visto a través de nuestro testimonio, a través de nuestra presencia al acompañar. Cuidarnos de nuestras palabras, ¿verdad? Todo lo que he puesto en esta diapositiva son cosas que se han dicho, tal vez cosas que hemos dicho nosotros, o si no las hemos dicho, a veces las hemos pensado. Al estar en la presencia de una persona que ha sufrido, que ha perdido un ser querido, no sabemos qué decir y a veces pues cometemos estos errores de querer decir algo y de decir algo que no es, digamos que no ayuda. La simple pregunta, ¿cómo estás? No, tal vez les sorprenderá a muchos que estén en esa lista, pero ¿cómo estás? Es una pregunta que hacemos todos los días a cualquier persona, ¿verdad? Entonces, no valida el hecho que la persona está sufriendo. Y le pides a una persona que está sufriendo, ¿cómo estás?
¿Qué te va a responder? ¿Cómo crees que me siento? Estoy mal. Entonces, eso ofende porque lo que la persona está pensando es, ¿me estás preguntando cómo estoy? ¿Acaso no sabes lo que estoy pasando? Entonces, ¿cómo estás? No es una pregunta adecuada para una persona que está en sufrimiento. Ah, tal vez a veces tenemos la tentación de decir, yo sé cómo te sientes, porque de nuevo podemos tal vez identificar lo que están pasando con una experiencia propia. Pero eso también es muy torpe porque no podemos saber cómo la persona se siente. No somos esa persona y el duelo es único. Y a veces pues también decimos verdades bíblicas que no son apropiadas en esos momentos, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó. um, o tratamos de animar, lo vimos en el video, ¿verdad? Vas a superar esto, alégrate, te queda vida que vivir, ¿verdad? Esas cosas hieren mucho porque en ese momento la persona no lo puede entender, considerar o sentir así. Um, o tal vez hacer falsas promesas como estoy seguro que nunca vas a vivir algo así o nunca volverá a ocurrir eso. Esto no es cierto, no lo sabemos. Las estadísticas nos muestran que 75% de las personas en crisis ya estaban pasando por otra crisis antes. Entonces tenemos que cuidarnos de no hacer falsas promesas. Debemos evitar toda frase que empiece con por lo menos. Bueno, pues por lo menos te queda esto, por lo menos eso no pasó. Por lo menos lo que hace es menospreciar el sufrimiento de la persona. Entonces debemos evitarlo porque eso hiere más que ayuda. Y evitar todos relatos personales, ¿verdad? No estamos aquí para contar nuestras historias, estamos aquí para escuchar a la persona que está sufriendo. Entonces, ¿qué se puede decir? En vez de cómo estás, podríamos decir, ¿cómo estás soportando esta situación? Es diferente, es la misma pregunta, queremos ver cómo la persona está, pero lo que estamos haciendo es valorando el hecho que está sufriendo. Estamos diciendo, de hecho, yo sé que estás sufriendo y quiero saber cómo lo estás viviendo. Entonces, eso valora a la persona, valida el hecho que está en sufrimiento. Y, de nuevo, hacer preguntas abiertas que permita a la persona de hablar, de expresar lo que están viviendo, mostrando un interés sincero. Entonces, puntos importantes para terminar. Lo que siempre queremos hacer es demostrar la compasión de Dios, escuchar con atención, estar listos a ayudar con los próximos pasos de una manera práctica, identificar otros problemas y tal vez poder referir a la persona, porque nosotros no somos como capellanes, tal vez algunos de ustedes sean también psicólogos, pero la mayoría de nosotros, por ejemplo, no lo somos, no somos consejeros, no somos psicólogos. Entonces, a veces es importante identificar problemas a los cuales podamos acudir a otras personas para ayudar. Evitar distracciones, estar de veras enfocados y siempre estar dispuestos a compartir la esperanza de Dios, porque no sabemos cuándo va a ser ese momento donde la persona nos dice, ¿por qué tú tienes esa esperanza? Entonces debemos siempre estar listos. El perfil de un acompañante, de un capellán, pues para mí es el perfil del seguidor de Cristo, ¿verdad? Sentir un amor por el Señor Jesucristo, ser guiado por el Espíritu Santo, tener ese interés sincero por los demás, un ministerio de presencia, saber conservar la calma en medio del caos y pues tener un corazón de siervo, porque acompañar, escuchar, no es un derecho, nunca. Aunque tengamos la placa de capellán, de pastor, de consejero, de psicólogo, nunca es un derecho, es un privilegio. Es un privilegio poder estar presente para escuchar. Entonces, eso necesita un corazón de siervo. Jesús mandó a sus discípulos y nos manda a nosotros también. Y si nosotros no compartemos la esperanza y el consuelo de Dios en tiempos de crisis, ¿quién lo va a hacer? No va a ser el gobierno, no van a ser los hospitales. Los únicos que podemos compartir la esperanza y el consuelo de Dios son los hijos de Dios. Así que muchas gracias, gracias por este tiempo. Espero que estemos todavía en el tiempo que teníamos. Y si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que alguien quiera compartir, pues no sé cuánto tiempo tenemos, hermano, para hacer eso. Capellán Lauren, tenemos la posibilidad
2 o 3 preguntas. Si hay alguien Ok. que quiere compartir, preguntar, puede aprovechar. Ok, y al final pues les mostraré ese corto video que les dije para animarlos a participar a Fidelidad Extrema y con eso yo ya habré terminado mi presentación. ¿Una pregunta entonces, un comentario, un testimonio? Muy buenos días. Yo soy el capellán Joana Rojas y la verdad quería agradecerle esta charla porque ese último punto que usted explicaba acerca de Lola, cómo estás, de ponerse uno en la situación del otro, es muy importante porque igual la vivencia que cada uno ha tenido acerca de las pérdidas del dolor no es igual ni psicológica ni emocionalmente para cada persona. Y este tipo de charlas también son muy inspiradoras en el sentido de que en cualquier estrato social, en cualquier condición, hombre, mujer, todos de alguna manera vivimos lo que es el proceso de duelo y de pérdida. Entonces, muchas gracias porque creo que para todos nosotros como capellanes esto es una parte muy importante porque en estos tiempos es más lo que vemos tanto en personas cercanas a nosotros como personas que podamos encontrar en el camino. Gracias, hermana. Gracias por su testimonio. Buenos días, yo soy la capellán María Lucía González y bueno, también quería agradecer muchísimo esta charla. Estos tiempos especialmente nos han enseñado muchísimas cosas. El sistema nuevo de comunicación a través de canales como este, pues hace que se evite, o sea, que sea difícil esa cercanía que a veces se necesita y brinda tanto consuelo en momentos de pérdidas. Cuando nosotros le servimos al Señor, muchas personas nos buscan a veces o cuando nos acercamos, sienten que tenemos todas las respuestas y a veces genera frustración el no saber cómo apoyar o, el no, o la angustia de no poder realmente transmitir lo que la persona está esperando. Así que muchísimas gracias porque este tipo de charlas de verdad nos orienta muchísimo para tomar y servir pues de una forma más clara. Muchísimas gracias, Gracias capellán. a usted, hermana. Y de nuevo, lo importante es esa presencia. Usted de veras lo dijo bien. Muchas veces no podemos resolver, no podemos contestar, pero sí podemos estar presentes y eso cuenta mucho.